de prisión preventiva contra Jennifer Paredes. Pero para aclararnos mucho más el tema y nos puede explicar acerca de todo esto que se está llevando a cabo, ahora sí le damos la bienvenida a don César Delgado Guembes, profesor de Teoría Constitucional y Derecho Parlamentario, ex oficial mayor del Congreso de la República. Don César, buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, María Carmen. Muchas gracias por tenerme aquí. A usted, don César. Y a mí me gustaría comenzar por lo básico, ¿no? Porque de repente muchas personas escuchan justamente el término lobista, lobby. ¿Qué significado tiene y por qué tiene esta connotación negativa? Ya que en otros países sí puede haber un tipo de lobby. El lobby es una forma de gestión mediante la cual quien tiene algún tipo de interés procura que este interés se materialice ante los órganos que toman decisiones de naturaleza pública. En el Perú tenemos una ley que permite el acceso de quienes gestionan intereses privados y también públicos ante otros organismos públicos, pero estos lobistas o gestores de intereses deben registrarse en un sistema de información que debe tener cada entidad pública. Por ejemplo, en el Congreso de la República ha habido en alguna ocasión personas que se han registrado, pero han sido, me parece que no más de 2 o 3. Ya. Sin embargo, el número de coordinadores parlamentarios, sea de instituciones estatales como de instituciones privadas, no se registran. Solamente se sabe que son los coordinadores, pero no se ha seguido el procedimiento regular que supone que además de inscribirte, tienes que mencionar cada vez que tú vayas, vas a ver a quién, con qué fin, de qué hora a qué hora. Esa ley existe, pero no se está cumpliendo. Entonces, frente a este concepto de gestión lícito o legal, también tenemos mecanismos informales, como la mayoría de las cosas que ocurren en el Perú, según los cuales las personas buscan la protección de sus intereses, pero nunca afirman ni señalan a quién van a ver, de qué hora a qué hora y para qué es lo que buscan. Entonces, la connotación negativa se da porque, no obstante que existe una ley, hay personas que desde el punto de vista de la informalidad hacen lo que no deberían, es decir, contactar de manera subrepticia o clandestina a quienes toman decisiones con el fin de evitar que se los califique desde una perspectiva penal. Por ejemplo, casos de cohecho, colusión, peculado, que ya no son obviamente solamente informales, sino que son mecanismos que te ponen en el lado contrario a la ley, porque estás recibiendo dinero, favores, prebendas, porque un funcionario público haga algo que te favorezca. Esos límites son los límites de la legalidad y están contemplados en el Código Penal como ilícitos. Ok. Ahora, sabiendo esto, don César, ya sabemos de que el presidente, cada vez que él da un viaje, está al interior del país, él tiene un discurso de víctima, ¿no? Que van a engrilletar a mi esposa, a toda mi familia, pobrecito yo. Pero, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿por qué se le está considerando a la primera dama, en este caso, presunta lobista? En el caso de la... ¿Cuál es el rol de una primera dama? ¿Ella podría haber estado gestionando de repente de una manera legal, como usted lo dijo, pero al parecer pues... No, en realidad la primera dama, como la esposa del presidente, no tiene ningún tipo de acceso a la gestión. Han habido casos, es cierto, como el caso, por ejemplo, de la señora Nadine Heredia o la señora Elian Karp, que han tenido mayor nivel de figuración en comparación con otros casos, como el caso de la señora Violeta Correa de Belaunde, o como el caso de la señora Pilar Nores de García, que han tenido un nivel discreto en relación con el acompañamiento que deben realizar de la figura presidencial. Pero si existe un supuesto en el que la esposa del presidente interviene en la gestión del Estado, eso no es parte de la función. Entonces, si está interviniendo y además
está realizando maniobras o coordinaciones para que alguien sea favorecido, como pareciera el caso, con tanta denuncia sobre presuntos actos de irregularidad entre la familia del presidente y contactos que tienen, en razón de lo cual hay una acusación de organización criminal. Obviamente, si la señora esposa del presidente de la República incurre en ese supuesto, se está poniendo al margen de la legalidad y por eso es que se le inicia una investigación. Ahora se le está pidiendo la permanencia en el país, la imposibilidad de viajar al extranjero. Esas cosas son las que justamente nos ponen en el lado de la informalidad, porque en el Estado las cosas tienen que cumplirse de acuerdo a ciertas pautas, ciertos protocolos. Cuando no los cumples, la institucionalidad se quebranta. Entiendo. Y el quebrantamiento de la institucionalidad puede dar lugar, en algunos casos, a la comisión de actos ilícitos. Ahora, uno de los amigos de la señorita Jennifer Paredes, Hugo Espino, dijo que toda esta conexión, todos estos temas de gestión informal, etcétera, se dieron tan solo, según las palabras de él, 11 días después de que el señor Castillo había entrado al poder. O sea que, al parecer, ya más o menos habían contemplado qué es lo que quería hacer esta señora. Bueno, si se señala que han sido 11 días luego de haberse iniciado la gestión del presidente de la República, todo haría pensar que ha habido un plan, que ha habido un designio para utilizar el rol estatal con fines que son ajenos al cumplimiento de tareas regulares dentro del Estado. Eso es lo que persigue la Fiscalía. El Ministerio Público, como protector de la sociedad, se asegura que la ley se respete y que no haya quebrantamiento ni transgresión. Por eso es que existen estos procesos. Claro. Ahora también, don César, una de las últimas encuestas ha dado a conocer de que el presidente ha subido un poquito de porcentaje, un poquito, o sea, no ha ido a menos, sino un poquito de porcentaje, creo que ha sido el 5%, si no me equivoco, de personas que están, ¿cómo se le puede decir? Sintiendo pena, si lo podemos llamar de alguna manera, por el presidente, porque pobrecito, con este discurso que es repetitivo una y otra vez, la gente reacciona diciendo, ay, pobrecito, pero es que no lo dejan trabajar. Ante eso, hay un grupo de personas también, don César, que dice, bueno, pues no lo dejan trabajar, pero si la señora también ha querido trabajar, quiere ayudar al esposo, porque claro, muchas personas de repente creen de que el presidente y la esposa tienen que tener las mismas actividades o funciones, pero ya nos está dejando claro de que eso no es así, no funciona de esa manera. Entonces, este grupo de personas todavía vienen con yo no sé, son comentarios ingenuos o de repente que no saben mucho, pero dicen, si ella está trabajando, ¿por qué no la dejan trabajar? Yo digo, aplica al típico, pero por lo menos está haciendo obras, ¿no? Roba, pero hace obras. Esa es una típica, creo que de toda Sudamérica, en cuanto a los presidentes, cuando siempre se tiene que votar por el mal menor. Entonces, ni siquiera eso, digo yo, ellos han podido hacer. Porque ¿dónde está ese dinero y dónde están esas supuestas obras? No vemos nada. O sea, encima roban, pero no están haciendo obras. Mira, ahí hay varias cosas. La piedad y la misericordia son virtudes que puede practicar el ser humano cuando existe mérito para hacerlo. Pero cuando no existe ese mérito, nos encontramos no ante virtudes, sino ante el antagónico, que es el vicio. Es decir, estás utilizando la piedad y la misericordia con el fin de apañar y de negar hechos que son contrarios no solamente a la ley, sino a la naturaleza humana. Parte de esa realidad es precisamente lo que han detectado en una fotografía demoscópica las últimas encuestas. Cuando se pregunta a la población sobre cuáles son las virtudes que espera que tenga el próximo alcalde, en las encuestas se ha señalado
que no les importa mucho si es que no es honesto, porque más importante es que tenga voluntad de hacer cosas. Entonces, cuando tú adviertes que el presidente de la República no está colaborando con actos propios en el mejoramiento del país, sino que nos estamos acercando a niveles de pasividad, donde sigue funcionando la máquina fundamentalmente porque hay inercia, pero no porque hayan actos que hayan sido deliberadamente enderezados a mejorar y a conseguir mayor desarrollo para el Perú. Entonces, si las ineptitudes en la gestión estatal son manifiestas y además te pones en una posición en la que apelas a la misericordia y a la piedad de manera indebida, obviamente nos estamos enfrentando a un sistema de corrupción generalizada de todo el país. Porque si el peruano no cae en cuenta que no puede tener piedad, que no puede tener misericordia con quien no la merece, lo que está haciendo es ser cómplice con esas actitudes en las que se exhibe tu debilidad. Pero tú no puedes, por ejemplo, tú cometes un homicidio y la gente no te va a decir, pobrecito, que tenías que matar. Eso es contra la naturaleza. Así es. Eso es inmoral. Claro. Ese es lamentablemente el riesgo ante el que nos encontramos en este momento, porque si no caemos en cuenta que nuestra vida pública está en peligro, nosotros nos convertimos en cómplices del mal que nos aqueja como comunidad, como sociedad, y nuestro futuro se despeña. De acuerdo con usted y tiene toda la razón, don César, porque justo lo que usted está comentando en este momento es lo que acaba de hacer hace unos días el asesino de policías Antauro Humala, que al salir a sus anchas dijo de que él se sintió orgulloso de lo que había sucedido en Andahuaylas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ninguna Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha movido, ha mandado una carta, pero express, como le hicieron cuando ya iban a liberar al expresidente Fujimori. Y ante esta declaración de este señor Antauro Humala, es haber salido y decir, como un violador, ¿no? Meten a un violador, sale libre y dice, y voy a seguir violando, porque es prácticamente lo que ha hecho este señor Humala. Una de las finalidades del sistema penitenciario es procurar la rehabilitación de las personas que cometen delitos. Una es el castigo. Claro. ¿No? En el caso que mencionas, se nota obviamente que ha cumplido con la prisión, ha sido privado de la libertad. Sí. Pero no se ha acompañado de esta otra dimensión porque de repente el sistema no da para más o de repente se trata de una persona con alguna deficiencia psíquica que puede ser una psicopatía o una psicosis y por lo tanto la dimensión de la rehabilitación no se ha cumplido a pesar de haberse cumplido con la pena de prisión que se le había impuesto. Entonces, nuevamente nos encontramos con situaciones en las que si no caemos en cuenta que nos enfrentamos a una persona que no tiene la suficiente sensibilidad para darse cuenta que la vida humana es inalienable, nadie puede tocarla, es intangible. La única forma sería cuando de por medio la propia persona, como en el caso de la eutanasia, sí, se permite que eso ocurra, si es que existe una disposición y una voluntad y la persona va a sufrir menos. Pero quitarle la vida a otra persona y menos aún a una persona cuya misión es la protección de la vida y de la seguridad de la ciudadanía, como es la policía o como son las Fuerzas Armadas, obviamente nos enfrentamos a la negación de la base del orden en el Estado. Sí, totalmente. Bueno, aquí continuamos con don César Delgado Guembes y justo a don César yo le estaba haciendo un comentario que un amigo, un conocido, me sugirió un libro que tiene que ver con la vergüenza. He estado buscando por ahí el nombre, el título y aún no lo encuentro. Pero cuando lo encuentre se los voy a compartir. Entonces, ante este comentario, don César me dice que también hay un libro de una señora que se llama Rocío Santisteban, ¿verdad? Sí, Santisteban, sí. Que tiene que ver con el asco. Pero
¿qué estamos haciendo nosotros? Y lo estamos mencionando justamente ante todo lo que viene sucediendo con toda esta supuesta organización criminal, porque ya hay muchas cosas o que no están dándoles vergüenza a nuestras autoridades y también que a las personas tampoco ni reaccionan, ni se inmutan, ya ni asco les da. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de ello, don César? Para mí lo más importante es que estamos rodeados de inmundicia y nos estamos lamentablemente acostumbrando a ver la inmundicia a nuestro alrededor. En buena cuenta es como vivir en una posición defecante. Estamos rodeados de heces morales. Así es. Y esa es moral, con H y con Z, es la que está ensuciando con su inmundicia la calidad de nuestra vida pública. No nos podemos acostumbrar a eso, pero lamentablemente la única manera de remediar el mal es que quienes tienen competencia para extraer este tumor de nuestra entraña política actúen y cumplan con su deber. Pero lo que estamos viendo es que quienes deben hacerlo no lo hacen. Algunos pocos están tratando, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, pero cuando miramos al actor directo e inmediato que debiera ser el responsable de extraer el mal, que es el Congreso, nos damos cuenta con que el Congreso no está actuando con el rigor con el que debiera, independientemente de la naturaleza partidaria que puedan tener quienes representan al pueblo. Lamentablemente esa podredumbre también la estamos advirtiendo, y eso es lo que lleva a mucha gente a sugerir que para solucionar el mal debe reformarse la Constitución para que se vayan todos. Cuando no debiera ser ese el caso. No, si claro. el Congreso cumpliera con su papel, todo lo que debiera ocurrir sería iniciar los procesos que tengan que iniciarse, votar los que tienen que votar, y el Congreso se convierte más bien en el remedio y en la salvación de nuestra vida pública. Pero cuando el Congreso es parte del mal y no cumple con extraer la inmundicia de donde tiene que sacarla, el Congreso es parte de lo que necesitamos erradicar. Claro, vienen siendo cómplices porque, claro, se viene hablando acerca de estos famosos niños, niñas, que se necesitan 87 votos para una vacancia, pero esta crisis de valores morales, ¿de dónde proviene, don César? ¿Por qué nosotros estamos viviendo actualmente todo esto? Porque tiene que ser el resultado de un mal manejo de años atrás, ¿no? En principio, el problema tiene que ver con la calidad de nuestros ciudadanos, pero quien filtra la calidad de la ciudadanía para proponerle al Estado un mejor plantel de representantes y de gobernantes son los partidos políticos. Pero lamentablemente no tenemos los partidos políticos que debiéramos tener, porque la mayoría son simples cascarones que cobijan a quienes con los mismos intereses, todo a lo que aspiran es a llegar a un puesto en el Estado para poder tener su minuto de gloria, o de lo contrario para utilizar el poder con fines privados o personales, lo cual es una señal de corrupción. Cuando tú utilizas el poder público con un fin privado, ese es un acto de corrupción. Entonces, lamentablemente, mientras que sobrevivamos en una atmósfera de informalidad política, sin auténticos partidos políticos, ante lo que nos enfrentamos es a una situación de degeneración. Degenera nuestra vida pública, degenera nuestra vida política, porque no tenemos los líderes que necesitamos para la conducción del Estado, de la sociedad y de los partidos con una visión distinta de lo que queremos para el Perú. Acaba de pasarse el bicentenario y no vemos que haya habido mucho de qué enorgullecernos, excepto por la gastronomía y por algunos indicadores abstractos de carácter económico. Pero el orgullo de tener una patria en la que tengamos gobernantes que nos llenen de orgullo, no lo tenemos. No. Si no tenemos ese orgullo, ¿con qué nos estamos quedando? Nos estamos quedando con la ES. Sí,
A veces se siente como que un poco mediocre estar aguantando tantas cosas y decir, bueno, pues ya en algún momento, pero no, si se pueden hacer cosas, se pueden llevar a cabo cosas como en el tema del Congreso que usted muy bien mencionó, pero ¿qué están haciendo? Por ejemplo, hoy viniendo para el trabajo estaba escuchando a un especialista que estaba analizando el tema de la urea. Todavía no se ha concretado la compra de esta misma y estamos ante una crisis alimentaria que ya en pocos meses, ya no falta mucho, estamos como con una bandera roja en alerta. El ministro de Agricultura no está haciendo, según lo que decía este especialista, absolutamente nada al respecto, y decía de que si la urea se llega a comprar y se llega a concretar ya ahora mismo, la tendríamos como para noviembre, diciembre, pero si no se está haciendo nada, entonces, ¿qué nos está esperando? Entonces no hay esa capacidad, don César, de reacción, de cuál es el beneficio para mi país, qué es lo que yo tengo que hacer para que todos salgan beneficiados. Y no está viendo eso justamente porque la base está sentada en todo lo que usted acaba de mencionar. Y encima tenemos el problema del desabastecimiento potencial de alimentos, que tiene que ver con la guerra que sigue ocurriendo entre Rusia y Ucrania, sí, donde no se están tomando las previsiones que necesitamos. El crecimiento del Perú pudo haber sido mucho mejor y sin las medidas que se deben tomar, obviamente cada vez estamos en una situación de desamparo mayor. Sí. Ese es el gran problema, que con líderes sin visión y sin competencia para gestionar los recursos con los que contamos. Tenemos recursos humanos y tenemos recursos tecnológicos, tenemos infraestructura, pero cuando falta la calidad humana en la dirección de los procesos estatales, lamentablemente el Perú se va al despeñadero. Sí, y lo estamos viendo, y se está viendo que puede ir a ello. Y ahora entra a tallar el Congreso. ¿Qué está haciendo el Congreso? Por ejemplo, el señor Chevasco. ¿Qué me puede decir del señor Chevasco? Que él ha denunciado al Congreso y él es ahora el oficial mayor. Bueno, en realidad según la información de la que yo dispongo, el Congreso lo ha denunciado a José Chevasco ya hace algunos años por supuestas irregularidades en la adquisición de computadoras y me parece de algunos bienes más durante el periodo que fue presidente del Congreso la señora Luz Salgado y el señor Luis Galarreta. Entonces, los procesos hasta donde yo sé todavía no han concluido, por lo tanto, es una persona que está en proceso de investigación penal. Entiendo. Más allá de eso, lo siguiente ha sido que independientemente de los informes de asesoría jurídica o de presupuesto, no se ha tomado las medidas necesarias para velar de que su designación no afecte la idoneidad en la conducción administrativa del Congreso. ¿Qué es lo que estamos esperando del Congreso ya, si ya nos están demostrando de que ellos prácticamente, pues... Uno no quiere tampoco generalizar porque hay algunos congresistas que de repente se salvan y quieren, pero son muy poquitos, de repente contados hasta con los dedos de una mano. Pero en su mayoría son personas que, bueno, ya vemos la bancada de Perú Libre, ¿no? Que ha denunciado a la fiscal de la Nación, ¿no? Ha presentado esta denuncia. ¿Qué es lo que viene, don César? ¿En relación con la denuncia de Perú Libre? En relación con todo lo que estamos viendo en este momento. Mira, ahora lo único que queda es que quienes han venido avalando desde el Congreso posiciones que dañan nuestra ética pública, tomen las medidas correctivas necesarias para enrumbarnos de una buena vez y para que recuperemos la corrección ética en el desempeño de nuestra vida política. Esto supondría que quienes están en el grupo de los calificados como los niños depongan el tipo de lógica con la que vienen funcionando y dejen de respaldar a quien respaldan y al revés, comprometan sus votos para que se realicen las correcciones y podamos extraer
este tumor político de nuestra vida para olvidarnos de una buena vez. Los romanos lo que hacían era, cuando tenías a un alto jefe de la organización estatal, lo que ellos hacían era expulsarlo de la ciudad y dejar que de por medio queden las murallas de la ciudad, de forma que ya no venga más, para que sea erradicado y para que pierda la calidad de ciudadano que tenía en la República. Lamentablemente, con la vida global que nosotros llevamos ahora, hay mucha gente a la que, si nosotros lo expulsáramos del Perú, se sentirían contentos, porque probablemente en otra parte no los calificarían como merecieran y pudieran vivir mejor. No sería justicia. Acá lo que tendríamos que hacer sería poner a esas personas en la cárcel y que pierdan, que sean inhabilitadas, para que no puedan volver a cometer los errores que nos están llevando a la ruina en el Perú. Sí, totalmente. A mí me parece hasta el día de hoy, don César, increíble de que estos famosos niños todavía sigan en el Congreso. ¿Con qué moral ellos pueden ir, ver, hablar, decir, no, yo creo de que esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer? ¿Con qué moral ellos pueden hablar si ellos mismos saben, o sea, que están afín con este gobierno? No solamente los niños, también las niñas, ¿no? O sea, me imagino que, y no sé si es que siga creciendo el número de niños y de niñas, si es que sigue funcionando la organización criminal para conseguir mayor cantidad de cómplices y de esa manera perpetuarse en el poder. Entonces, lamentablemente, no se ve ninguna salida a corto plazo ni fácil, a menos que puedan neutralizarse la acción de todas estas personas que están errando el tipo de mandato que el pueblo les ha dado. Ahora, don César, lo que hemos venido visualizando durante las últimas semanas son también los famosos colaboradores eficaces. Estos colaboradores eficaces, para toda la gente que ahorita nos está sintonizando, ellos no pueden mentir, ¿verdad? Y si no lo pueden hacer, ¿por qué? Bueno, no lo deberían poder hacer, porque comprometen, mintiendo, su propia libertad. Si me reconozco como colaborador eficaz, es porque reconozco que yo he cometido un delito. Para empezar, he cometido un delito y que estoy dispuesto a aportar pruebas que pueden ser corroboradas, con el fin de que quienes tienen que denunciar los delitos puedan cumplir con su misión de poner tras las rejas a quienes son parte de una red delictiva. Entonces, el colaborador eficaz compromete su propio destino, compromete su propia libertad, si es que en lugar de decir la verdad, engaña o miente. Si esto se descubre, obviamente su estatus empeora y lo que pretendió ganar resulta revirtiéndosele y se pone en una situación peor que la que tuvo antes de aceptar el rol de colaborador eficaz. ¿Y por qué, por ejemplo, para ponerlo solamente de ejemplo, el señor Aníbal Torres, ellos niegan de que no ha sucedido absolutamente nada, y dice que los testigos lo que están manifestando, lo único que están buscando es crear un delito, en las palabras del señor? ¿Por qué, si hay tantos colaboradores eficaces, por qué este señor, o sea, ni se inmuta? Bueno, el señor presidente del Consejo de Ministros es libre de opinar lo que le parezca, pero su opinión no cuenta ni tiene ninguna relevancia en el proceso judicial. Esa es una artimaña, si se quiere, que está dirigida a conseguir aval público. Es decir, que hay una corriente de opinión que crea en lo que a él le interesa que crean, independientemente de la verdad que exista detrás de esa realidad que él camufla o disfraza. Rápidamente, porque sé de que ya tenemos que despedir, don César, porque el tiempo es así tirano. El presidente de... todo el mundo pues ha tenido distintos tipos de calificativos hacia el presidente por la incapacidad, por la ineptitud, etcétera. Pero ahora, viendo de que supuestamente él lidera una organización criminal, parece que de tonto no tiene nada, ¿no? Es hábil. Aparentemente, ¿no? Yo la verdad no sé qué haya en su mente,
No tengo idea de cuál sea la tipología psíquica propia del presidente. No debería ser así, pero efectivamente todo hace pensar que si es cierto todas las imputaciones que existen, de tonto no tendría un pelo. Nada. Y aparentemente, más que de tonto, lo que tenemos es a una persona astuta, ¿no? Una Así astuta es. que deliberadamente ha maquinado cómo utilizar el poder para, a pesar de lo que diga, para lucrar con bienes públicos, con recursos públicos, con fondos públicos o simplemente con el Estado. Don César, yo le quiero agradecer muchísimo tanta claridad que nos ha traído, tanta sabiduría también. Le agradezco de corazón el haber estado con nosotros y de todas maneras tenemos que volver a invitar a don César al programa. Ya lo saben, don César Delgado Guembes. Para todas las personas, me acabo de enterar de que don César tiene varios libros. Para ustedes que están interesados en la lectura, en los libros de don César Delgado Guembes, ¿dónde es que podemos recurrir, don César? Bueno, en principio el último de los libros que he publicado se titula La responsabilidad política del presidente de la República. Lo ha editado Yacha y Legal. ¿Ya? Y el libro se puede encontrar en las librerías Comunitas, la Librería del Sur ¿Ya? y la librería El Virrey. Esas son las principales 3 librerías en las que se puede encontrar el libro. Excelente. Y de ahí podemos, si seguimos preguntando por sus libros, ahí van a salir varios también que usted haya escrito, Sí, ¿verdad? deben haber varios. Son sí. como 15 libros. He publicado 15 libros, sí. Excelente, excelente. Entonces, en las librerías Sur, librerías Virrey, podemos encontrar el nombre del libro. ¿Me lo puede repetir, por La favor? responsabilidad política del presidente de la República. Excelente. Muchísimas gracias, don César. Al contrario, muchas gracias a ti. A Hasta usted luego. por su tiempo. Y ahora